Buenas noches, ¿cómo están todos? En este video yo voy a hablar sobre la palabra castellano en comparación a la palabra español. En primer lugar, las dos palabras son totalmente sinónimas. Una palabra no es mejor que la otra, una no es inferior a la otra, no. La razón que estoy haciendo este video es porque en el trabajo tuve una discusión con una colega y no estuvimos de acuerdo. Pero por lo menos yo sé de lo que estaba hablando y yo sé que lo que digo es correcto. Pero puede ser que no, pero ustedes me pueden decir, ya después pueden agregar a este video, pueden dejarme comentarios y sobre lo que piensan o si quieren agregar a lo que yo estoy diciendo o quieren decir lo contrario, eso está bien también. Porque mientras más sepa, mejor para mí. Y hay otro que he oído mucho que se dice que en España se habla el español formal y correcto y que en Latinoamérica se habla el español informal. Eso es totalmente incorrecto. En cada país, incluyendo España y todos los países de Latinoamérica, en cada país se habla el español formal e informal, dependiendo obviamente de las circunstancias y a quién uno le está hablando. Y de ahí viene lo formal y lo informal, pero eso es totalmente incorrecto porque mucha gente dice eso, incluso las personas que aprenden español dicen, no, aquí estamos hablando del español informal, pero que en España es el español correcto. No, y les voy a decir porque aquí encontré algo y se los voy a leer ahora y es muy importante que sepan esto. Aquí dice, según la Academia Real Española, el castellano es la lengua española oficial del Estado. En este caso, Estado viene siendo España. Y también dice, las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas. Y eso quiere decir en otros países donde la lengua española es el idioma oficial. Sí, en cada país el español que se habla en ese país es oficial, es lo correcto. En cada país hay diferencias, desde acentos hasta ciertas palabras que se utilizan. Por ejemplo, en Argentina se dice frutilla y en otros países se dice fresa. Y ninguno es correcto, ninguno es incorrecto y ninguno es mejor que el otro, sino que todo eso depende del país. Por ejemplo, en Argentina frutilla es la palabra oficial para esa fruta y en otros países la fresa es la palabra oficial en ese país. O también, por ejemplo, la palabra, digamos, en España se dice zumo y en Latinoamérica se dice jugo. Y esas dos palabras son totalmente correctas, solo que en España se usa zumo, que es la palabra oficial que se usa en ese país, y la palabra jugo se usa obviamente en Latinoamérica. La palabra castellano se usa en España propio para diferenciarse de las otras lenguas que se hablan en ese país, por ejemplo, catalán, gallego y yo creo que vasco. Es para diferenciarse de esos otros idiomas. Y también, también es para diferenciarse de los, digamos, de los acentos regionales o los dialectos regionales de la lengua española que se hablan en ese país. Por ejemplo, el castellano se habla en el centro de España y en el norte de España, mientras que en el sur del país, por ejemplo en Andalucía, aunque se habla español, pero es un poco diferente y no se dice que en Andalucía se habla castellano, sino que se habla tal vez, digamos, español, que en este caso es la misma cosa, pero solo es para hacer una diferencia entre los tipos de acentos y dialectos regionales que existen en ese país. Por ejemplo, también no es por ejemplo, aquí en este país se acostumbra mucho, cuando se estudia la lengua española, se acostumbra mucho estudiar el español de México. ¿Por qué? Porque es el país más próximo y es lo que se usa más aquí, me imagino. No se va a estudiar el español de Cuba o Costa Rica o Chile, digamos. Eh, pero solo es cuestión, yo creo que de geografía, no estoy tan seguro. Y obviamente no se estudia el español que se habla
en España. Y yo digo que es cuestión de geografía porque en Europa se estudia español, se aprende el español de España y no el español de Latinoamérica. Tal como cuando se estudia portugués aquí, uno aquí aprende el portugués de Brasil y no el portugués que se habla en Portugal. Y eso todo demuestra que el español o el castellano no es superior al español que se habla en Latinoamérica. Las las dos variaciones son totalmente iguales. Y también he aprendido que en ciertos países latinoamericanos se usa la palabra castellano. Por ejemplo, en vez de decir yo hablo español, ellos dicen yo hablo castellano, pero no quiere decir que hablan el español de Castilla o el español que se habla en el centro de España y en el norte de España o el español que se habla en España, solo para decir que sí hablan español o castellano, nada más, pero español que el castellano que se habla allí no es igual al castellano que se habla en España. Una gran diferencia que quería notar también es que el español que se habla en Argentina, digamos, en vez de usar tú, ellos dicen vos. Y eso es totalmente correcto, no hay manera de decir que eso es informar lo que ellos están hablando, no, porque vos es oficial en Argentina. Pero digamos en Centroamérica la palabra vos se usa también, pero es más informal, se ve como más informal, porque lo oficial es tú. Pero aunque también se usa vos, porque muchas veces es oficial, especialmente digamos en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, se usa mucho la palabra vos, aunque no se usa en lo escrito, pero se usa mucho en lo hablado. Y así hay tantas diferencias, hay tantas variaciones de la lengua española que sería muchos para hablar en este video. Y uno de los puntos que tocó mi colega del trabajo fue que ella comentó que el español deriva del castellano. Y eso no tiene sentido porque es como decir que el castellano deriva del castellano o que el español deriva del español. Solo que en esos tiempos se usaba la palabra castellano porque ese idioma surgió de la parte de Castilla, pero también ya se usaba la palabra español que deriva del idioma provenzal. Es un idioma antiguo que se hablaba en Francia. Pero eso sería otro tema también tocar. Y si les gustó este video, también pueden hacer eso. Muchas gracias y espero que hayan aprendido algo o quizás puedan agregar algo también. Siempre estoy dispuesto a aprender, uno está aquí para aprender, a mí me encanta aprender. Obviamente uno hace errores también, pero siempre uno trata de no hacerlos y tratar de informarse mejor. Entonces es todo, hasta la próxima, se cuidan, adiós, chao.